Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Bien, ya estamos en el segundo bloque de este Falta en Vido, en este domingo que vamos, pero con todo, camino a la parrilla. Y en la nota central, lo decíamos en la presentación, lo comentábamos con Luis, que vamos a estar hablando de un tema importante que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver, bueno, con muchas cosas. Muchos aspectos. Y estamos saludando a un legislador sí, nacional. Estamos hablando con el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, referente del Partido Socialista y también del FAP, del Frente Amplio Progresista, para hablar de un tema que, como decía Federico, tiene distintas connotaciones también muy fuertes en lo social. Hace unos años, Juan Carlos Zabalza presentó un proyecto de ley en el Congreso para prohibir la exportación de peces de río, ¿no? Recordarás, Federico, que aquí también hablamos del cuidado de la fauna a partir de esa nota con referentes con Borra, no recuerdo bien ahora. Sí, el tema de la asociación de aves. Exactamente, aves argentinas, ahí me salió. Pero bueno, sí. Estamos hablando de otro aspecto del cuidado de la fauna que tiene que ver con nuestros ríos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gran placer, ¿eh? Bien, gracias por atendernos. Gracias. Bueno, ¿por qué esta iniciativa y bueno, en qué estado está, Juan Carlos? Son dos preguntas. Yo creo que sinceramente la iniciativa es importante, pero así no lo ha entendido la mayoría del Congreso, porque la verdad que el proyecto tiene 2 años y medio ya de presentado y no hemos logrado tratamiento en comisión del tema. Es como que a la mayoría del bloque del Frente para la Victoria no le interesa el tratamiento de este tema, y eso que cambió el presidente de la comisión de tratamiento, pero no hemos logrado reunir consenso para que sea incorporado en el temario, a pesar de todas las promesas en ese sentido. Y en verdad que nos preocupa, porque creo que es un tema que de enorme repercusión, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe. Claro. También me he reunido con entidades de la provincia de Entre Ríos, algunas entidades más al norte de Formosa. En general son todos coincidentes en la necesidad de que hay que poner freno a la voracidad de los grupos exportadores que sacan pescado sin control y que para comerciar con el exterior y que no mejoran de ninguna manera tampoco la posibilidad de vida, ni en sus condiciones ni en su calidad de los propios pescadores. Claro. Hay un negocio ahí de los acopiadores y bueno, de los exportadores y bueno, el pescador es el último eslabón, el eslabón más sacrificado y el que cobra menos dinero, digamos. Así es. ¿Por qué piensa? Estamos hablando de un recurso que ustedes lo saben mejor que cualquiera, por ser de la ciudad de Santa Fe, sí, que se extingue, que es muy difícil de reponer, que hay un plan en la provincia por el cual se cumplen determinados cupos, pero nosotros estamos en una idea de que es necesario avanzar a cambiar este contenido y este criterio, que es el que se permita la pesca con fines deportivos, que se permita la pesca con fines comerciales desde el punto de vista individual o cooperativo por parte de los pescadores, pero que no sea destinada esa pesca al comercio exterior, porque verdaderamente no encierra ninguna adquisición de cosas positivas para modificar realidades, no, al contrario. Juan Carlos, ¿por qué piensa, quizás es una obviedad lo que le estoy preguntando, por esto también que usted planteaba al inicio de nuestra charla, que desde el bloque oficialista no se quiere tratar este proyecto, porque bueno, nosotros entendemos que también es algo que donde debe primar la voluntad política, estamos hablando de un recurso natural que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.
sin querer relacionarlo también, podemos empezar a hablar de los bosques, las represas, bueno, Sí. pero esto nos preocupa a nosotros, nos atañe también a todos los argentinos, más allá de que estemos en la zona. ¿Por qué cree que no se trate, que no ingrese al tratamiento al recinto? Por eso yo aprovecho para plantearlo públicamente, en el sentido de que no ha tenido tratamiento, porque lo lógico del funcionamiento de un cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados es que trate los proyectos y que si no hay acuerdo que los rechace, lo que cada uno se haga responsable de lo que plantea y de lo que se dice, y si hay una idea de rechazar, que se den los argumentos por los cuales se utiliza semejante idea, ¿no es cierto? Claro. Nosotros estamos convencidos de que esto es un proyecto positivo, que puede ayudar y además estamos planteando claramente que haya una autoridad de aplicación a nivel nacional, que se comiencen a centralizar los datos en coordinación con todas las provincias, que haya planes en cada provincia para ayudar a organizar, ordenar y mejorar la calidad de vida de sus pescadores, que sea también un recurso turístico pleno que pueda ser utilizado en ese sentido. En fin, son todas cosas positivas que no tienen nada que ver con que 5 frigoríficos hagan negocio exportando pescado de río. Claro, Esta es la realidad concreta. Además, poniendo en peligro a miles y miles de familias cuyo sustento, básicamente, es la pesca, ¿no? En los márgenes de nuestros ríos, en Santa Fe, son miles de personas que pueden quedar sin trabajo, sin alimentos, poniendo en riesgo... No, pero que además pueden jugar un rol en materia turística muy importante. También, por supuesto. Porque serían los encargados, que si esto tiene un grado de promoción, demostrar lo que es la cultura litoraleña en sus costas, con lo que significa la pesca, con lo que significa la explicación de las distintas variedades. En fin, yo creo que se abren inmensas posibilidades de utilizar a pleno el recurso de otra manera. Y obviamente, como ustedes lo decían bien al principio, preservando el eslabón más débil de la cadena, que es el propio pescador. Juan Carlos, me imagino que a nivel internacional, a nivel de estudio de legislación comparada, si uno observa lo que sucede en otros países con la pesca en los ríos, no creo que muchos estén de acuerdo con exportar esos recursos. No existe, es absolutamente mínimo, lo hemos verificado, no existe, es absolutamente mínimo. Además es un tema, y lo vamos a aprovechar porque lo vamos a llevar al Parlamento del Mercosur, este tema también. Sí. Porque dentro del cuidado de la flora ictícola, digamos, de la cuenca del denominado Cuenca del Plata y la cuenca paranaense, es imprescindible que este sea un tema también que se pueda conversar a nivel del propio Mercosur. Claro, sí, es un ámbito adecuado, obviamente. Juan Carlos es precandidato al Parlasur, precisamente, bueno, es diputado nacional, y me imagino la expectativa de este tema y de otros más, que intenta también, cambiándole un poco el ámbito de lo que venimos conversando, que tiene usted para llegar a ese ámbito del Mercosur. Sí, porque verdaderamente nosotros pensamos que desde el Parlamento del Mercosur se puede desarrollar una labor complementaria con lo que significa una cantidad de temas que hay que poner en la mesa de diálogo y que hay que verlo políticamente, es decir, con miradas políticas diversas, porque creo que nos van a ayudar a fortalecer la integración, porque la integración objetivamente no debe ser simplemente económica, debe ser ciudadana, y para que eso sea visualizado de esa manera, deben percibir los ciudadanos las ventajas de la política de integración. Claro. Entonces, tener una política de infraestructuras comunes, una política energética que pueda consensuarse, donde a veces hay países que pueden poner un recurso y otros pueden poner otro, tener una política social que nos permita atacar en nuestros respectivos pueblos las desigualdades existentes. Yo creo que todo eso, política migratoria común,
creo que todo eso ayuda a tener una integración más plena. Claro, y hablando del cuidado de los recursos, y hablando de Latinoamérica, del Mercosur, Ambiental, claro. El agua. Sí, sí, particularmente hay un montón de temas en este sentido. Hay patrones comunes, Juan Carlos. Pues tenemos recursos naturales, cuantiosos en Latinoamérica, pero también falta todavía en los estados una mirada estratégica que, digamos, combine la explotación de nuestras riquezas con el cuidado del medio ambiente y de lo social, ¿no? Tiene que ser sustentable la mirada, y eso todavía está en una etapa embrionaria, digamos, falta un desarrollo. Yo creo que sí, creo que es una cuestión que no se puede soslayar, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro legado y el legado a las próximas generaciones hay que preservarlo, porque hoy vivimos una sociedad que, al estar basada fundamentalmente en el lucro y asentada en una fuertísima concepción individual y de consumo, niega la posibilidad de tener políticas de sustentabilidad hacia adelante. Claro. Y hablando de la elección nacional, Juan Carlos, lo hemos visto muy cerca de Margarita Stolbizer últimamente. Margarita, una referente importante dentro de las fuerzas progresistas en estos últimos años, una figura que ahora se candidatea para la presidencia de la nación, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre la figura de Margarita? Bueno, me imagino que positiva, ¿no? Pero digo, una visión distinta a la de otros sectores políticos. No, ninguna duda. Creo que la nuestra es una mirada que está pensando fundamentalmente en una concepción programática definida en los temas como el que estamos hablando, en los temas de derechos humanos, en el tema de funcionamiento democrático, de funcionamiento de la democracia, que es muy importante desarrollarlo y ampliarlo con la participación ciudadana, del funcionamiento de las propias instituciones, de la independencia del Poder Judicial y fundamentalmente en todo lo atinente a lo social, porque nosotros no podemos, como hace el gobierno nacional, negar la realidad de la pobreza. Tenemos que asumir la desigualdad que existe para poder combatirla eficazmente y achicarla con políticas públicas comunes no clientelares. Claro. Son muchos los temas, Juan Carlos, ¿no? Me imagino que en esto de recorrer el país y de pensar lo que viene, ¿no? Son muchísimos los temas a abordar. Cuando nosotros recorremos el país, y esto lo hacemos también con Margarita ahora, estamos viendo la realidad, no que nos cuentan los números de los despachos oficiales, sino fundamentalmente la realidad que vive el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano empresario en las economías regionales, los trabajadores a lo largo y a lo ancho de la República, de ese 30% de trabajadores que no está en blanco, de los niños que todavía trabajan o que están desprotegidos en la calle cuando los niños tienen que jugar y no tienen que trabajar y tienen que ir a la escuela. Este es el país real que uno intenta ver para tener siempre una mirada superadora de esos problemas y no conformarnos con lo que tenemos. Yo creo que es necesario mejorar permanentemente y de eso se trata el planteo del Frente Progresista. Y sabemos que también, y porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones pronunciarse, con respecto a este centralismo que tiene el gobierno nacional, lo que no permite, bueno, por ejemplo, que no se trate el proyecto que estamos hablando del tema de la exportación de peces, por dar uno de tantos ejemplos. Mire, es tan grande el problema del centralismo del gobierno nacional, simplemente concentrando todos los recursos, pero además concentrando las decisiones políticas. Yo no sé si ustedes recuerdan que existe en Argentina creada una región centro. Sí, la verdad que la región centro no ha funcionado objetivamente porque se ha opuesto el gobierno de Entre Ríos fundamentalmente, pero por expreso mandato de la presidencia, porque existía la posibilidad de llegar a un acuerdo
de caminar conjuntamente entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Por lo menos Santa Fe y Córdoba estaban dispuestos a tener una mirada sobre el país, porque nosotros necesitamos tener una mirada cualitativa y cuantitativa que equilibre el poder de Buenos Aires. Y esto lo da una concentración económica como la que tienen las provincias de la región centro. Claro. Pero hace falta la voluntad política de quienes gobiernan de empujar esa coordinación. Además, falta mucho en ese sentido, no solamente en lo relativo a coparticipación, a romper esta lógica neoliberal impuesta desde la época de la dictadura, digo, si uno la analiza profundamente, tanto en la nación como en las provincias. Falta mucho, y también falta el arraigo en el interior, Juan Carlos, porque tenemos un modelo productivo que está expulsando a la gente desde el interior a las grandes ciudades. Entonces hay que revisar un montón de cosas desde el Estado y desde el sector productivo, ¿no? Es que hay que ir a una idea de gobierno federalista, federal, cooperativo, en donde funcione el gobierno central con las provincias, pero que el gobierno central escuche a las provincias en la elaboración de las políticas, y a su vez las provincias después, consensuado con el gobierno central, empujen políticas únicas. Nosotros, si queremos que haya valor agregado en origen, tenemos que tener un plan con las economías regionales. Claro. Tenemos que tener un proyecto y no mirar los proyectos en función de si te conviene o no conviene políticamente al gobierno de turno, sino lo que hay que pensar si le conviene o no al país. Exactamente. Juan Carlos, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, sabemos que anda de recorrida por diferentes puntos del país y queríamos tenerlo en este magazine de Radio M para compartir su visión de muchos temas por este proyecto en especial que nos preocupa, que no se trate, que nos haya puesto al día de cómo está el estado de esta iniciativa. Nos hace bien saber por lo menos este tema, así que le agradecemos mucho y que pase un buen domingo. Gracias, se lo agradezco a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, es precandidato también al Parla Sur, hablando de inicialmente lo que era este proyecto de ley de supresión de las exportaciones de peces de río, que ni siquiera se trató en el bueno, pero es Congreso de la importante, Nación. Pero es importante de que se plantee, por lo menos. Traerlo y que se plantee, de que eso está latente, como muchas veces también planteamos aquí la necesidad de debatir sobre estos temas, sobre lo que hablábamos con Florentino Sánchez de las represas, sobre lo que hablamos sobre el tema de los bosques, el cuidado del medio ambiente, notas que también vamos a tener en este programa, en este Falta en Vivo, que está en marcha y que va a llegar con el momento musical, porque lo tengo preparado a Néstor Marchetti en instante para compartir. Ya venimos.